Hola, ¿qué tal? Este video es el episodio 2 de ecuaciones cuadráticas que trata de la resolución de estas ecuaciones. En el episodio 1, si recuerdas, te presenté un problema que se resuelve mediante una ecuación de segundo grado completa. Una ecuación que tiene la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. En ese problema, la ecuación que lo resolvía es x cuadrado más 10x menos 600 igual a 0. Vimos que la fórmula resolvente me permitía hallar la solución de ese problema. En este video vamos a trabajar con la resolución de ecuaciones cuadráticas que están incompletas, ecuaciones de segundo grado incompleta. Pasemos entonces ahora a la resolución de ecuaciones de segundo grado en el caso de que esta sea incompleta. Recuerdan que teníamos dos posibilidades. La posibilidad de que el término lineal sea nulo y la otra la posibilidad que el término cuadrático sea nulo. Indudablemente cuando el término lineal es nulo, tengo ax cuadrado más c igual a 0, ¿sí? Entonces b es igual a 0, el coeficiente del término lineal es igual a 0. Acá, ojo, quiero aclarar algo que es muy importante. También podría utilizar la fórmula resolvente, pero nosotros debemos analizar también otros procedimientos que serían, en estos casos, más operativos que utilizar la fórmula resolvente. Pero, ojo, insisto, la fórmula resolvente también puedo aplicar en este caso. Ahora vamos a ver qué ocurre si la ecuación es incompleta. Cuando el término lineal es nulo, es una ecuación cuadrática. Por ejemplo, x cuadrado menos 16 es igual a 0. En este caso, puedo recurrir a las propiedades uniformes, ¿sí?, de la suma y de la multiplicación, ir despejando. Por ejemplo, tendría que x al cuadrado es igual a 0 más 16, de donde me queda que x al cuadrado es igual a 16. Y cuando la potencia de exponente par pasa como raíz, tengo las dos opciones, positiva y negativa. Entonces me queda x igual a más menos raíz cuadrada de 16. Entonces ahí aparecen las dos raíces. Por un lado, x sub 1 igual a 4 y por otro lado también tengo x sub 2 igual a menos 4. Fíjense ustedes que acá tengo una ecuación cuadrática donde podría aplicar la fórmula resolvente, pero indudablemente con este otro procedimiento sería más sencillo el cálculo de las raíces. En el ejemplo 2, también es una ecuación de segundo grado incompleta en la que el término lineal es nulo, ¿sí? B igual a 0, y entonces, ¿cómo resolvería? Hago el despeje, aplico la propiedad uniforme. Me quedaría menos 3x cuadrado igual a menos 1/3. Adrede tomé esta ecuación para que no olvidemos y repasemos esta cuestión. El menos 3 está multiplicando, ¿sí? Pasaría como dividiendo, por eso puse ahí, presten atención, pero no cambia el signo. Lo que cambia es de multiplicar a dividir. O sea, el menos 3 está multiplicando, pasa menos 3 dividiendo, ¿sí? Y la división, ¿cómo se resuelve? Como una multiplicación, se invierte, pero también conserva el signo. Ojo, el inverso de menos 3 es menos 1/3. Por eso les digo, por eso pongo, presten atención. Luego me queda x cuadrado igual a 1/9. La potencia pasó como raíz. Tengo las dos opciones, positiva y negativa, y acá me quedarían las dos raíces. Por un lado, x sub 1 igual a más 1/3, y por otro también tendría x sub 2 es igual a menos 1/3. Es decir, que en este caso estoy proponiendo o estoy planteando la resolución de una ecuación de segundo grado, una ecuación cuadrática incompleta, donde puedo aplicar resolvente, pero puedo optar por estos otros procedimientos. ¿Estamos? Vamos a ver qué ocurre en el caso de que el término independiente sea nulo. O sea que me quedaría la ecuación de la forma ax cuadrado más bx igual a 0, donde c es igual a 0. Es una ecuación cuadrática, pero es incompleta porque falta el término independiente, ¿sí? El término independiente es igual a 0. Por ejemplo, el ejemplo 3, x cuadrado menos 4x igual a 0.
Bueno, ¿cuál sería la estrategia en este caso? Puedo aplicar resolvente también, ojo, ¿eh? Acá también podría aplicar resolvente, donde A, en este caso, en este ejemplo 3, A sería igual a 1, B es igual a menos 4 y C sería igual a 0. Pero también voy a proponer otra estrategia, que es sacar factor común. El factor común sería X, el que se repite en ambos términos. Entonces tendría, al sacar factor común, factor me está asociando a qué operación, a la multiplicación. Los factores son los elementos que constituyen o que forman parte de una multiplicación. Si saco factor común X, fíjense, me quedaría en el primer término, en lugar de X al cuadrado, me queda X. Y en el segundo término, ¿sí? Me queda, en lugar de menos 4X, me queda menos 4. Si yo vuelvo a aplicar la propiedad distributiva, fíjense, X por X, X cuadrado, X por menos 4, me queda menos 4X. Me queda una multiplicación, saqué factor común. X por X menos 4 igual a 0. Un producto, ¿cuándo es igual a 0? Cuando al menos uno de los factores tiene que ser 0, necesariamente. O X es igual a 0, ¿sí? Por eso puse con color, o X menos 4 es igual a 0, para que X por X menos 4 sea igual a 0. Entonces, o X es igual a 0, o X menos 4 es igual a 0. O este factor, ¿sí? O este. Uno de los dos necesariamente tiene que ser igual a 0 para que ese producto sea igual a 0. Entonces, con X igual a 0 ya me queda una opción, una solución, ¿sí? Una raíz, que es 0. O sea que 0 es una de las soluciones. Y X menos 4 igual a 0, ¿cómo despejo? Aplicando la propiedad uniforme, me queda X sub 2 igual a 4, ¿sí? Entonces, X menos 4, el 4 paso sumando, me queda X igual a 4. Por lo tanto, tendría las dos soluciones. Una solución es 0 y la otra es 4. Esta manera de resolver, aplicando el caso de factor común o la estrategia de factor común, es una manera de resolver una ecuación cuadrática incompleta, donde el término independiente es nulo. Vamos a otro ejemplo, el ejemplo 4. 5x cuadrado más 25x igual a 0. Entonces, ¿cuál es el primer paso, digamos? Sacar factor común. ¿El factor común cuál sería? 5x. Tendría como factor común de la parte de números, de 5 y de 25, 5, que es el máximo común divisor, ¿no es cierto? Y después tendría x. Si yo, fíjense, aplico la propiedad distributiva, 5x por x, me queda 5x cuadrado, 5x por 5 me queda 25x, ¿sí? Una vez que extraigo el factor común, para que esta multiplicación sea igual a 0, como me está planteando, ¿qué significa? Que o 5x es igual a 0 o x más 5 es igual a 0. Para lo cual 5 no puede ser jamás igual a 0. Por lo tanto, x tiene que ser igual a 0. O x más 5 debería ser igual a 0. ¿Sí? En este caso, entonces, tendría una raíz, sería 0, y la otra raíz, resolviendo esta ecuación, x más 5 igual a 0, me quedaría x igual a 0 menos 5, la otra raíz que sería menos 5. ¿Qué observamos? ¿Qué observamos al resolver la ecuación 3 y la 4? Observamos que el 0 es raíz en ambas ecuaciones. Por lo tanto, podríamos llegar a una conclusión, que cuando la ecuación es cuadrática o de segundo grado incompleta porque el término independiente es nulo, el 0 siempre es raíz, ¿sí? El 0 siempre. Tendría que calcular la otra raíz. Pero en este caso, la estrategia ¿en qué consiste? En primero extraer factor común, ¿sí? Y luego analizar que los dos factores, cada uno de ellos, debe ser igual a 0, siendo siempre, en estos casos, 0 una de las raíces. Bueno. Hemos analizado las formas de resolver las ecuaciones cuadráticas. Podríamos llegar a hacer una síntesis, ¿sí? Acá les planteo una síntesis donde en esta síntesis estoy expresando que
todas se pueden resolver aplicando la fórmula resolvente, pero ojo, primero debo llevar esa ecuación a esta forma, ax cuadrado más bx más c igual a 0, realizando todas las operaciones posibles, ¿sí? Y luego recién aplicar la fórmula resolvente. O sea, insisto, esta fórmula resolvente puedo aplicar siempre y cuando lleve a la ecuación a esta forma, ax cuadrado más bx más c igual a 0. Ahora, ¿qué pasa si la ecuación cuadrática es incompleta? También tengo otra opción u otra estrategia. Si no tiene el término lineal, o sea, b igual a 0, se despeja directamente la incógnita, ¿sí? Que es lo que vimos. ¿Qué pasa si no tiene el término independiente? Si c es igual a 0, se extrae el factor común x. En ese caso, como acabamos de ver, 0 siempre es una de las soluciones. La otra solución se obtiene igualando a 0 el otro factor. Esta vendría a ser la síntesis de la resolución de las ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Pero vuelvo a insistir en esta idea siempre y cuando tenga esta forma, ax cuadrado más bx más c igual a 0. Si no tuviera esta forma, debo realizar las operaciones y llevarla a esta forma para para utilizar luego la fórmula resolvente. Bien, espero que hayan entendido, ¿sí? Como les dije en un principio del video, fíjense que aquí trabajé mucho sobre lo procedimental, ¿sí? No sobre las cuestiones que justifican teóricamente, sino trabajé sobre la técnica. Bueno, llegamos al final. Cierro este video con este chiste que lo saqué en una oportunidad de un diario. Lean el chiste, reflexionen y se van a dar cuenta que la matemática tiene mucho que ver con esto. Así que adelante, a continuar aprendiendo. Suerte.